Voy a empezar a grabar si nadie tiene ningún inconveniente. Muy bien. Empezamos ya a grabar. Entonces decíamos que el momento de inercia es el segundo momento de área. Perdónenme que me trabe, pero está todavía entrando varios de sus compañeros, entonces tengo que ir haciendo el procedimiento de admisión. Muy bien. Muy bien, esperemos que ahora sí ya haya concluido. Somos en este momento, sí, somos 38 con su servidor. Yo espero que ya estemos todos. Muy bien, entonces quedamos. Segundo momento de área, unidad de longitud al cuadrado, representan la rigidez geométrica de la sección transversal, entonces están referidas al plano siempre. Si están referidas al plano, pues vamos a tener un momento de inercia, que es el que normalmente usamos en este curso, con respecto a un eje. Y también lo que se habla de momentos que son combinados, o sea, que están referidos a dos ejes, como es el IXY o podría ser el IXZ. Para determinar el momento de inercia, no, vamos a decir, no modifica el concepto, la vamos a decir con respecto a qué eje se integra primero y luego a qué otro eje se va a manejar. Entonces, el momento de inercia con respecto a IXY es igual al momento de inercia con respecto a los ejes YX, es exactamente igual. Entonces, ¿cómo se describe normalmente o qué utilizamos como descriptor para el momento de inercia? Pues es, a final de cuentas, una matriz, que normalmente estamos acostumbrados a que sea de 2x2, pero en realidad es una matriz de 3x3, por lo que decíamos antes, ¿no? Muy bien. Entonces, ya quedamos por qué está dado el momento de inercia en X. Bueno, pues conceptualmente la integral de y cuadrada diferencial de área, el momento de inercia en y, x cuadrada diferencial de área, y en xy, la integral de con respecto a los ejes X, con respecto al eje Y, diferencial de área. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues si estamos en el concepto de integral, estamos tomando elementos diferenciales de área y estamos midiendo, pues si lo queremos ver así, la distancia de este elemento diferencial de área con respecto al eje Y, si es que vamos a considerar el segundo momento de área con respecto, ¿sí? La distancia en Y para poder sacar entonces el segundo momento de área con respecto al eje X, o la distancia en X, si lo que vamos a sacar es el segundo momento de área con respecto al eje Y, ¿sí? Siempre, dado que estos valores, el momento de inercia siempre va a ser un valor positivo, por lo tanto, el determinante de esta matriz también tiene que ser positivo. Por lo que ya comentamos que IXY es igual a IYX, o sea, el orden de la integración no nos afecta la integral, entonces esta es una matriz simétrica, habíamos dicho en la ocasión anterior. Muy bien. Muy bien. ¿Qué otro concepto necesitamos recordar aquí? El teorema de ejes paralelos. Todo lo que dijimos antes lo hicimos considerando a que estamos tomando el momento de inercia con respecto al centroide del cuerpo. Entonces tenemos el cuerpo aquí marcado en rojo, la sección transversal del cuerpo, y con los ejes en azul tenemos el centroide, los ejes centroidales, los ejes referidos al centroide. Pero ¿qué pasa si queremos conocer el momento de inercia de esta sección transversal en rojo con respecto a unos ejes cualesquiera? Entonces definimos el concepto de ejes, el concepto de ejes paralelos. Aplicamos el teorema de ejes paralelos. ¿Qué nos dice ese teorema? Lo que nos dice es que el momento de inercia con respecto a unos ejes cualesquiera, ¿sí?, va a estar dado
por el momento de inercia con respecto a los ejes centroidales, más el momento de inercia de la distancia que hay. Por ejemplo, si vamos a sacar el momento de inercia con respecto en X, sería la distancia en Y del eje centroidal al eje en donde requerimos ahora determinar el momento de inercia. O la distancia en X si lo que queremos es determinar el momento con respecto al eje Y. Entonces, este es un concepto que si no lo vieron en el bachillerato, estoy seguro que lo vieron en su curso de estática. ¿Sí? Muy bien. Ustedes me dicen si hay algo que no quede. Muy bien. Entonces, ¿para qué vamos a necesitar este segundo momento de área o momento de inercia? Lo vamos a necesitar cuando analizamos problemas, por ejemplo, de flexión, ya que la deformación que sufre el cuerpo cuando es sometido a un momento flector va a ser inversamente proporcional a su rigidez geométrica. O sea, dicho en otras palabras, va a ser inversamente proporcional a su segundo momento de área. ¿Sí? Entonces, cuando analizamos flexión, queremos analizar deformaciones y esfuerzos, ¿qué aparece? Aparece este segundo momento de área. Muy bien. Ahora, cuando llevaron su curso, probablemente debe de haber sido en dinámica, a veces les hablan de segundo momento, pero es un segundo momento de inercia. El segundo momento de inercia tiene que ver con la masa. Evidentemente sus unidades van a ser diferentes. Por lo tanto, no hay razón por la cual se confundan. Aquí estamos hablando de algo que solamente depende de la sección transversal, no de la masa. Entonces, no debe de haber problemas con confundirlo con esto, porque aquí en inercia rotacional las unidades son masa por longitud al cuadrado. Momento de inercia ya quedamos que es longitud a la cuarta. Muy bien. Hasta ahí terminamos lo que corresponde al momento de inercia. Entonces, simplemente es rigidez de sección transversal. Perfecto. Si vamos a calcular el momento de inercia con respecto a ejes diferentes de los centroidales que usamos, teorema de ejes paralelos. No tenemos más que decir al respecto. Pero ahora pasamos a un siguiente concepto, momento polar de inercia. Bueno, este momento polar, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Cuando queremos analizar la rigidez del cuerpo, cuando está sometido a problemas de torsión, o sea, tenemos una barra y la tratamos de, vamos a decir, le aplicamos un momento torsional o torsionante. Entonces, ¿qué trata de hacer? Se trata de deformar la barra. ¿Sobre qué se trata de deformar? Sobre sus centroides, sobre su eje axial, ¿sí? Entonces, ahí, para encontrar o para determinar la rigidez geométrica al momento torsional o torsionante, ¿qué nos interesa? El momento polar de inercia. ¿Cómo lo definimos? Para el momento de inercia usábamos una I mayúscula. Para el momento polar en este curso, y normalmente que se usa en mecánica, una J mayúscula. Y el momento polar está dado por la integral de la distancia del elemento diferencial que estamos analizando con respecto al eje centroidal o al eje de rotación del elemento. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el momento de inercia o segundo momento de área y el momento polar de inercia están relacionados, sí. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el momento polar de inercia, si estamos hablando de R cuadrada, pues representa la suma del momento de inercia con respecto al eje X más el momento de inercia con respecto al eje Y. ¿Cuáles son las unidades del momento polar de inercia? Pues igualmente es R cuadrada por área, pues tiene que ser longitud a la cuarta. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, yo les pido en este momento que calculen el momento polar de inercia de una sección cuadrada. ¿Sí?
Una sección cuyas dimensiones son A por B, donde A es igual a B. Entonces, ¿qué tendrían que calcular? Bueno, tendrían que calcular el momento de inercia de esta sección cuadrada para el eje X primero, para el eje Y después, sumar esas dos y entonces, ¿qué vamos a tener? Lo que vamos a tener es el momento de inercia de esta sección cuadrada. Ahora, cambio el problema y les digo, quiero el momento de inercia de un eje que tiene un radio R mayúscula o R mayúscula y un hueco o una cavidad central que es de sección cuadrada con dimensiones A, B, donde A es igual a B. ¿Qué tendríamos que hacer? Sacar el momento de inercia del círculo, el momento total de inercia de la sección circular y luego restarle el momento de inercia de la sección cuadrada. ¿Por qué? Porque esto es un hueco. Muy bien. Entonces, recordemos, J es igual a R cuadrada diferencial de A y X es igual a Y cuadrada diferencial de A y Y es igual a X cuadrada diferencial de A. Entonces, J, que es R cuadrada diferencial de A, es igual a la integral. ¿R cuadrada qué es? X cuadrada más Y cuadrada, ¿no? Diferencial de A. Entonces, por concepto, por lo que acabamos de ver, J queda perfectamente demostrado que es igual a la suma del momento de inercia en X más el momento de inercia en Y. Preguntas hasta ahí. Edwin, ¿alguna pregunta? Edwin Hernández. No, profe, no, ¿No? voy bien. Muy bien, no hay problema. Profe, yo sí tengo una duda. Arránquese, por favor, Isaac. Con respecto a qué punto se está analizando, disculpe, como que no me quedó muy claro. Muy bien. ¿Con respecto a la sección de los centroides o a qué sección? Como lo estamos definiendo ahorita, son ejes centroidales. Cuando estamos considerando, tengo yo este cuerpo, tengo un cuerpo y voy a evaluar con respecto a un eje. Tengo el cuerpo, pero y el eje, el cuerpo y el eje, vamos a verlo con una cosa más grande porque eso no se ve. El cuerpo es mi teléfono, ¿sí? Y el eje, ¿sí? Ahí están los ejes, pero los ejes no están en el centroide de la pieza, no están en el centroide de la pieza, sino fuera del centroide. Entonces es claro que el momento de inercia va a ser mayor que si considero con respecto al centroide de mi sección transversal, o sea, del plano que estamos nosotros, que el plano en donde estamos analizando la rigidez, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué usamos? El teorema de ejes paralelos. Entonces, ¿cómo calculamos el momento de inercia? Bueno, vamos a decir que tenemos el momento de inercia en X, ¿sí? Entonces, determinaríamos el momento de inercia con respecto a X, que sería X la integral de X, perdón, de Y cuadrada diferencial de A. A ver, vamos a verlo así, ¿sí? Me voy a salir de esto. Permítanme tantito que me permite escapar de pantalla, luego se me queda trabada la máquina. A ver. Ahí está, ya quiso salir. Me voy a ir a otra, voy a irme a déjenme ver, aquí tengo una hoja en blanco. Voy a compartir. Ahorita debo de estarles compartiendo una hoja en blanco, ¿no? Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, lo que voy a hacer es expresar, me voy ahorita, permítanme. Lo que queremos es el momento de inercia cuando no coincide en el eje centroidal. Entonces, voy ahorita a hacer la expresión. Permítanme ustedes, ahorita estoy desarrollando, entonces ahorita no debo de tener
A ver, perdón, ahí estoy. Aquí estoy. Entonces, vamos a poner el momento de inercia y con respecto a ejes X no centroidales. Muy bien. Les voy a poner I X prima. X prima. Estoy ahorita escribiendo acá fuera de la pantalla, ¿eh? Permítanme. Es igual a la integral de y cuadrada diferencial de área. Un segundo. Más el área por X. Sí. Esto. Muy bien. A ver aquí. No sé si se ve, si se perdió la pantalla. No se ve, profe. ¿No se ve? En blanco, Se ve la hoja en blanco. ¿Se ve en blanco nada más? Muy bien. Ujú. Así es. Esto. Ahora ahí. Ahí está, sí. Ahí está. Así es. Bien. Entonces, el concepto es este. Tengo unos ejes diferentes de los centroidales, los cuales voy a denominar X' y Y'. Nada más para no tardarme, puse la expresión para el nuevo eje que está fuera del centroidal. Entonces, si yo quiero calcular el momento de inercia con respecto a este nuevo eje, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sacar el momento de inercia con respecto al eje centroidal, que es la primera definición, y que bueno, normalmente esto ya está, ya está tabulado, y si no sería simplemente pues desarrollar esta integral, pero insisto, esto ya está tabulado, es simplemente ir revisar cuánto vale el momento de inercia para la sección geométrica que estamos manejando. Y a eso le tenemos que sumar el área que tenga el elemento, vamos a decir, el área de la sección transversal por la distancia. Aquí yo me equivoqué, voy a corregir, perdón. Aquí yo me equivoqué, entonces tengo que corregir. Ahí está. Perdón, todavía sigo equivocándome. Para hacerlo rápido, luego ves que hace unas cosas que no están bien. Entonces, suprimir esto. Muy bien. Ahí está ya. ¿Sí? Entonces, la primera parte que representa la definición del momento de inercia con respecto a ejes centroidales. La segunda parte que representa, bueno, la totalidad del área, pero ahora multiplicada por ¿qué? Por la distancia sobre el eje Y del eje, vamos a decir, del eje centroidal con respecto al nuevo eje, vamos a decir, al nuevo eje que hemos denominado X'. No sé si esa era la pregunta, si con esto respondo a la duda de Isaac. Sí, sí, muchas gracias, profesor. Sí. Muy bien, ahora déjeme ver, a ver aquí cómo le voy a hacer para volver a entrar a la pantalla. Permítanme aquí. La pantalla estaba aquí. Ahí está. Ya deben de estar viendo la pantalla en donde están las diapositivas. Sí. ¿Sí? Muy bien, gracias. Bueno, entonces, esto es lo que estábamos expresando hace un segundo, o hace unos segundos. Entonces, simplemente, esto lo aplicamos cuando tenemos ejes que no son centroidales.
Y ahora estábamos terminando con respecto a los ejes, vamos a decir, el momento de inercia, que representa la rigidez de la sección transversal, a deformarse con respecto al eje de la pieza. El eje de la pieza, ¿cuál sería? Espero que el cursor esté bien apuntado. Bueno, pues aquí tenemos el eje de la pieza, el centroide de la pieza, ahí está, ¿sí? Está ahí el centroide. Muy bien, tenemos aquí los ejes, el origen de los ejes XY representa el centroide de la pieza. Entonces, decía yo, si esta pieza fuese hueca, o sea, tengo una pieza cuya sección es un círculo, es una pieza de sección circular. Normalmente los ejes son circulares. Si yo tengo esta pieza que tiene un hueco de geometría cuadrada, ¿sí? Entonces, yo quiero conocer cuánto vale el momento de inercia de esta pieza de sección circular con este hueco de sección cuadrada. ¿Qué hago? Calculo el momento de inercia del círculo, que va a ser pi por radio a la cuarta entre 2, y a eso le resto, ¿sí?, el momento de inercia con respecto a X y con respecto a Y. Eso va a ser un doceavo de A cúbica B. O dicho de otra manera, eso es con respecto a un eje, pero es con respecto a X y con respecto a Y. Entonces va a ser el momento de inercia, me voy a tener que, bueno, ya no me salgo de aquí, el momento de inercia de este elemento hueco va a ser, perdón, va a ser pi r a la cuarta entre 2 en menos un sexto de a la cuarta o b a la cuarta. Eso va a ser. Como b o a, como ustedes lo quieran llamar, son menores siempre que r, entonces el valor del momento de inercia va a ser un término positivo. Perdón. Muy bien. Ahora sí, ¿podemos dar por concluido este punto? Ustedes me dicen. Sí, profe. ¿Sí? Solo una duda. Adelante. A ver, adelante. ¿Por qué empezó a decir pi por r a la cuarta? Bueno. Aquí está. A ver, podemos hacerlo, ¿no? O sea, a final de cuentas, a ver, voy a salirme de esta pantalla. Acuérdense que ahora no me dio problema para salir. Voy a cambiar de pantalla. Ahí espero que esté la hoja en blanco. Bueno, ya no tan en blanco, ¿sí? Y entonces, vamos ahorita cuando desarrolle la expresión, no la vamos a, no vamos a observar, van a seguir ustedes observando la hoja. Yo voy a ir desarrollando la expresión. Entonces, J es igual ¿a quién? A la integral de R cuadrada estoy desarrollando aquí en la... Muy bien. Debe de estar de nuevo la hoja en blanco. No sé si están ustedes de acuerdo. Está de nuevo la hoja en blanco ahí con una expresión definiendo J. Ustedes me dicen. Sí, profe. Muy bien. Entonces el concepto es este. La pregunta de su compañero es ¿por qué R a la cuarta? ¿No?
Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que la definición es R cuadrada diferencial de área, ¿no? Muy bien. Tenemos una sección circular, es donde ahorita estamos calculando los momentos de inercia, los momentos polares de inercia. Entonces, esto me va a quedar como la integral. Estamos suponiendo un eje sólido. Entonces, vamos a integrar desde cero, que es su radio interior, o sea, es sólido, hasta R mayúscula, que es su radio exterior, ¿no? Y por definición, cada elemento diferencial vamos a tomar la distancia al eje de rotación, que es, por definición, es R minúscula, la variable, por la diferencial de área. Si tenemos una sección diferencial de área en un círculo, vamos, en una sección circular, la diferencial de área es R diferencial de teta, diferencial de R. Entonces, me voy a salir aquí, voy a seguir trabajando con esto. Entonces, esto lo integramos, ¿y qué es lo que vamos a tener? Bueno, lo vuelvo a copiar. Ahorita vamos a ver la expresión. Muy bien. A ver. Muy bien. Ahí tenemos la expresión de nuevo, ¿sí? Espero que todos la vean. Está la hoja en blanco con la expresión. Tenemos la definición original. Tenemos luego qué hicimos para encontrar el valor. Muy bien. Tenemos R al cuadrado por R cúbica, diferencial de teta, diferencial de R. Integramos R cúbica, ¿qué nos queda? R cuarta a la R cuarta entre 4 sería la integral, ¿no? ¿Por quién? Por la integral de diferencial de teta. Pues estamos integrando sobre todo el círculo, sería 2pi. Entonces, esto a final de cuentas, estamos integrando desde dónde hasta dónde. Desde 0 hasta R, ¿sí? Entonces, ¿esto en qué se convertiría a final de cuentas? Muy bien, vamos a entrar a la expresión de nuevo. Muy bien. Entonces, J va a ser igual ¿a quién? A Profesor, yo R. tengo una duda. Dígame usted. Yo Le no escucho. entiendo por qué después de diferencial de área pasamos a R por D, diferencial de R. Bueno, teta A diferencial de ver, R. ahí está. A ver, perdón, aquí me está fallando algo. Perdón, voy a volver a... Me faltó algo que es multiplicarlo por pi, ¿no? A ver. Ahí está, ¿no? La expresión. A ver. La primera parte es la definición. La segunda parte es, ya vamos a proceder a la integral, ¿no? Ahí está la segunda parte. La tercera parte es simplemente reordenamos para proceder a integrar. La cuarta parte es el resultado del proceso de integración, ¿no?
A final de cuentas tenemos R cúbica diferencial de R, es R a la cuarta sobre 4. Y la integral de diferencial de θ es 2pi. Como integramos desde 0 hasta R, entonces me va a quedar el radio del círculo a la cuarta. Tenemos 2 dividido entre 4. Tenemos un medio que multiplica a pi. No sé si ahí está ya la idea de por qué longitud a la cuarta, que me parece que esa era la pregunta original. Por lo demás, estoy abierta a las dudas que ustedes tengan. Profesor, creo que había ahí una confusión. Bueno, lo que entendí de mi compañero era porque el diferencial de área era igual a R por diferencial de θ por diferencial de R, pero digamos que es como una definición, ¿no? Esa es definición, sí. Aquí lo que puedo hacer es abrir una, permítanme tantito, me voy a ir al Paint. Entonces, nosotros tenemos, vamos a ponerlo así. No me va a quedar muy bien porque lo estoy haciendo rápido. Muy bien. Pero espero que quede la idea. Entonces, tenemos... Estoy ahorita en el Paint, creo que esto no lo están viendo ustedes, ¿sí? Yo no. No se está viendo. Ahorita cuando salga, cuando lo ponga en pantalla, ya van a poderlo ver, ¿no? Permítanme un segundo. Estoy ahorita dibujando y espero que ya cuando salga de la... Estoy de nuevo aquí cometiendo un error en el dibujo. Ahorita espero ya Permítanme, estoy todavía aquí dibujando. Muy bien, está medio feo mi dibujo, pero espero que se ve que con esto ya no haya ninguna duda. Aquí estoy. Debe de aparecer la pantalla del Paint. No sé si está apareciendo esto. ¿Sí? Sí, se parece. Entonces, pues recuerden ustedes, este es un concepto básico. Nosotros estamos diciendo que vamos a sacar, a final de cuentas, vamos a hacer la integral sobre este círculo. La diferencial de área, ¿por qué está dada? Por R, por diferencial de θ, que aquí ya no lo marqué, o sea, diferencial de ángulo. Y aquí tengo yo marcada, o sea, tengo descrito lo que es la diferencial de área. Entonces va a ser R de θ, ¿por cuánto? Por la diferencial de R. Y entonces vamos a tener ese elemento diferencial que está marcado en verde. No sé si ahí era la pregunta de si era una definición. Pues es un concepto, ¿sí? En sentido estricto. No sé si esa era la pregunta, ustedes me dicen. A lo mejor me estoy diciendo demasiado, no sé si llamarle muy obvio en las cosas, pero bueno, no sé si está la idea. A ver, entonces estábamos calculando momentos de área, ¿sí? Como R cuadrada, momento polar de inercia, discúlpenme, como R cuadrada diferencial de área. No sé si con estos elementos ya quedó la idea, ¿sí? Ya quedó también entonces
cuánto vale para una sección circular, pues cuánto vale el momento polar de inercia. Regreso, cambio la pantalla. El momento polar de inercia, aquí lo tenemos, ¿no? Estamos viendo dónde están el desarrollo de las expresiones, ¿no? Momento polar de inercia para una sección circular es R a la cuarta medios por pi. ¿Sí? Profesor, En adelante ya eso es lo que vamos a utilizar. Dígame usted. esta sección circular es sólida, ¿verdad? Es sólida, desde luego. Si vamos a decir, de no ser sólida, vamos a poner, ahorita me salí un poquito de la pantalla, ustedes siguen viendo la misma pantalla, entonces de no ser sólida sería igual a, déjenme ver esto, lo voy a... Entonces, menos a ver, permítanme tantito. Estoy tratando aquí de poner esto. Muy bien. Muy bien, a ver. Su compañero preguntaba, bueno, esto de R cuarta entre medios por pi, si es sólida, la respuesta es sí. Si es hueca, pensando que tengo un hueco también de forma o de sección circular, ¿cómo me quedaría? Me quedaría el momento polar de inercia, es el momento polar de la sección sólida, R cuarta medios pi, menos el momento de inercia, voy a pensar que el hueco es circular también. La definición es la misma, ¿no? Nada más que ahora, en lugar de integrar de 0 a R mayúscula, integramos de 0 a A, donde A es menor que R mayúscula. No sé si está la idea con esto, el concepto. ¿Qué pasa cuando es hueca? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, con esto lo podemos dar esa parte ya por comprendida. Ustedes me dicen. ¿Sí? Sí. Órale. Estamos. No, gracias. Estamos. No, acuérdense que quedamos que para eso es la idea de participar, que pregunten. Bueno, ya vamos a terminar esta parte de momentos de inercia. Muy bien. Entonces aquí se acabó la presentación. Voy a salir de esta pantalla y vamos a cambiar de presentación. Entonces, permítanme ustedes un segundo. Vamos a cambiar de presentación. Muy bien. No sé si cambió la pantalla. Hay una nueva presentación ahí que dice materiales para ingeniería. No sé si todos están viendo eso, sino para No, no ha cambiado, profe. No, ¿No pero cambió? seguimos en la anterior. Ah, gracias, perdón, gracias. Permítanme. Entonces, aquí es donde está. Ahora sí, ¿no? Ya. Ya, ¿no? Ya cambió, ahora sí. Gracias. Luego es un poquito habituarnos a hacer los cambios aquí. Muy bien. Vamos a hablar de materiales. Como ingenieros, les pregunto a ustedes, díganme algún tipo de material que ustedes van a manejar en su futura vida como ingenieros. A ver, no voy a ir en orden. Le pregunto a Gerson Ortiz, Gerson Gael Ortiz, ¿qué material? Un material que usted considere que va a utilizar ya como ingeniero, o simplemente ahorita a lo mejor para algún proyecto. ¿Cuáles son los materiales con los que nosotros trabajamos como ingenieros? No lo sé, con metales, tal vez. Metales. Cobre. Bueno, dejémoslo así, cobre. Muy bien. Voy a tomar esa idea. Para el curso las aleaciones de cobre, o sea, el cobre como tal, en mecánica de sólidos no es interesante. Si estuviéramos hablando de cuál es la propiedad fundamental del cobre, conductividad térmica, conductividad eléctrica, o las propiedades fundamentales del cobre. O sea, el cobre es un material suave, entonces para hacer cosas mecánicas no nos sirve, pero cuando lo aleamos sí nos sirve. Por ejemplo, para hacer bujes, o sea, para hacer piezas sobre las cuales van a estar rotando ejes, ahí nos sirven los bronces, ¿sí? Es una aplicación mecánica, por ejemplo. Pero el cobre normalmente no lo utilizamos
como para hacer elementos, para fabricar elementos mecánicos. ¿Por qué? Porque su resistencia es baja y tiene un alto peso. La densidad del cobre es, si mal no recuerdo, es 8.9 gramos por centímetro cúbico, donde la densidad del acero es 7.6 gramos por centímetro cúbico. La del aluminio es 2.7 y la del magnesio es 1.7, para que se den una idea. Y el titanio tiene 5.5 de densidad. Entonces el cobre es mucho más pesado. Entonces, aleado nos puede servir para ciertas piezas, pero puro para elementos mecánicos no nos sirve. Entonces, ya respondí al comentario de Gerson. Isaac Sanabria, un material que usted considere que como ingeniero va a utilizar. ¿El acero? El acero. Como ingenieros, seamos mecánicos, seamos industriales, seamos biomédicos, en sentido estricto, mecatrónicos, pues en sentido estricto, desde un punto de vista estructural, el acero es el material fundamental. ¿Tiene inconvenientes? Pues sí, se funde a muy altas temperaturas, a 1600 grados, pero tiene grandes ventajas. Una, que es muy barato. Entonces, en todas sus variedades, los aceros son los materiales más comunes en el, vamos a decir, en el diseño estructural o en la fabricación de elementos mecánicos. Muy bien. Está el comentario de Isaac. La siguiente pregunta que le haría a Rodrigo Hernández. ¿Qué es el acero, Rodrigo? Es una aleación de carbono con no recuerdo qué más. Bueno, el primer elemento está bien. Todos los aceros, existe una gran variedad, existen miles de aceros, ¿sí? Pero todos los aceros, o sea, los aceros en términos generales, son aleaciones de hierro más carbono, ¿sí? El carbono es un elemento que es muy afín con el hierro, entonces siempre va a ir, ¿sí? Ya, por ejemplo, están pensando los ingenieros que van para todos ustedes, que van para el área de biomédica. Bueno, pues a mí los aceros, ¿para qué? Bueno, quizá no cualquier acero, pero para cuestiones, por ejemplo, para una prótesis, puedo pensar en un acero inoxidable grado médico, ¿sí? Grado quirúrgico. Entonces, es un acero muy especial, muy particular, pero sigue siendo acero. Muy bien. ¿Algún otro material diferente de los aceros y de las aleaciones de cobre? Por favor, Eduardo Argüelles. ¿Se le ocurre a usted otro material? A ver, Eduardo, ¿no? Le está contestando por el chat, profe, creo. Ah, perdón. A ver, entonces, discúlpenme, aquí también Naomi Chávez levantó la mano. A ver, Naomi, por favor. Utilizamos muchos polímeros y también cerámicos. Exactamente. Entonces, si bien el acero existen miles y se usa mucho, utilizamos muchos polímeros. En medicina, pues hay cantidad de polímeros que se tienen que utilizar en diferentes aplicaciones y también, ¿por qué no llegamos a utilizar cerámicos? Muy bien, perfecto. ¿Algún otro material más que ustedes consideren? A ver, Santiago Aguilar levantó la mano. Dentro de los compuestos, fibras, como fibra de carbono, fibra de vidrio. Totalmente de acuerdo. Ahí están otros materiales de actualidad, materiales donde podríamos hacer hasta un doctorado, no solamente hablar un rato, unos minutos sobre esto, sino tienen infinidad de conceptos, ¿sí? ¿Alguien más que quiera participar aquí? ¿No? ¿También serviría el latón? El latón también, los latones. ¿El latón qué es? Es una aleación cobre-zinc. ¿Qué ventaja tiene? Su alta capacidad para deformarse. O sea, el latón lo utilizamos por dos razones, por cuestiones estéticas o también por su gran capacidad para formarse. Muy bien, perfecto. Hay muchos más materiales que ahorita vamos a ir revisando. No sé si alguien quiera participar con algún concepto más, por favor. Naomi, volvió usted a levantar la mano, me parece. Tengo aquí marcado. Sí, Naomi, por favor. Una duda. Dígame. ¿También entran los aislantes en parte de...? Desde luego. O sea, cuando hablamos de materiales para ingeniería, si bien a lo mejor en este curso los aislantes como aislantes no tienen significado, pero como ingenieros, pues los aislantes son un material fundamental, ¿no? A final de cuentas,
vamos a pensar, no somos ingenieros eléctricos, y menos ingenieros eléctricos de potencia, pero pensemos en las líneas de alta tensión. Las líneas de alta tensión están trabajando entre 300 y 400 mil volts. Entonces, ustedes esas líneas pues, las tienen ahí colgadas a un cierto número de metros. Aquí van dos preguntas. Una, primero, que va en la línea de lo que nos acaba de comentar su compañera. Esas líneas están soportadas por postes, por grandes estructuras metálicas de acero. Pero, bueno, la estructura es de acero, pero de donde está soportado el cable es un aislante, ¿sí? Es un aislador. Y ese aislador debe de ser de alta capacidad. Entonces, esos aisladores son cerámicos. Normalmente lo que se usa es óxido de aluminio. Entonces, sí, los cerámicos es un material importante, sí. Tienen aplicaciones en donde sus propiedades fundamentales son la capacidad de aislamiento, tanto eléctrico como térmico. Entonces, otra aplicación muy importante para los cerámicos es como refractarios. Hago un punto, paso al siguiente renglón, y entonces ahora, los cables de alta tensión, o para transmitir corriente a altos voltajes, ¿ustedes de qué los harían? ¿Quién contesta? Estamos pensando, todos se imaginan ya una línea de alta tensión a 300 mil volts, se está transmitiendo cientos de amperes o miles de amperes, y la pregunta es, ¿qué propiedades le pedirían ustedes a ese material con el que están transmitiendo esa corriente, a ese voltaje? El mejor conductor. Conductividad. Conductividad, Julián Sánchez, muy bien. Conductividad. ¿Algo más? Que la resistencia sea baja. Resistencia eléctrica, conductividad, representa, alta conductividad representa resistencia eléctrica baja, ¿no? Muy bien, entonces, comento, materiales de alta conductividad. Pues el oro, la plata, el aluminio, el cobre, y yo lo dejaría ahí con esos cuatro. De esos cuatro, ¿cuál? Cobre. El cobre. Muy bien. Y el cobre. Cobre. Ahí, no sé quién fue el que comentó aluminio y cobre. O sea, podría ser el cobre, sí, pero el cobre tiene un inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? Su peso, ¿sí? Entonces, los conductores en la casa son de cobre porque no importa el peso, ¿sí? Pero los conductores para alta tensión, o sea, para esas líneas de alta tensión, normalmente son de aluminio. ¿Por qué? El aluminio tiene una conductividad que es 62% más o menos, 65% de la del cobre. O sea, dicho en los términos que un compañero ahorita acaba de mencionar, tiene una resistencia mayor que el cobre. O sea, desde el punto de vista de conductor es menos eficiente que el cobre. Pero desde el punto de vista de peso, el aluminio pesa 1/3 del cobre. Entonces, ustedes tienen una línea en donde entre poste y poste, ¿qué distancia habrá? ¿500 metros? Pues la cantidad de metros que sea, ¿sí? O sea, son muchos metros. Entonces, vamos a decir, el conductor se tiene que soportar su propio peso. Entonces, en el cobre tendríamos, primero, cargas muy fuertes, o sea, el peso del conductor sería muchísimo, y entonces reducimos el peso usando aluminio. Pero también aquí hay otra cosa. La corriente, recordarán ustedes su curso de electricidad, la corriente en un conductor lleva un efecto de piel. O sea, la corriente no circula toda sobre la sección transversal, sino circula sobre todo en la superficie, ¿sí? O sea, la mayor parte de la corriente tiende a circular por la parte externa del conductor. Entonces, el aluminio tiene un problema. Su resistencia es baja, igual que la del cobre. ¿Qué hacemos entonces? Lo que ponemos es un cable de acero en la parte del centro, en el núcleo, y lo rodeamos de aluminio. Entonces, ¿quién tiene la resistencia? El cable de acero. ¿Quién aporta resistencia al sistema? El cable de acero. ¿Qué material aporta conductividad? El cable de aluminio que va rodeando al acero. No sé si está la idea. Respondimos cómo es un conductor eléctrico para alta tensión. ¿Está la idea? Sí, bastante bien. Sí. Muy bien. Sí. Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí vamos, titanio. El titanio, como ingenieros mecánicos, pues
pues tiene poco interés. ¿Por qué? Porque es carísimo y muy difícil de procesar, ¿sí? Es muy complicado para maquinarse por sus propiedades físicas en términos generales y es muy caro. Pero pensando en los compañeros que están en ingeniería biomédica, pues si voy a hacer, por ejemplo, una placa para fijar la fractura de una vértebra, pues a lo mejor la cantidad de, bueno, no a lo mejor, la cantidad de titanio que voy a utilizar es muy pequeña. Entonces, en este caso, para cuestiones en ingeniería biomédica, las aleaciones de titanio sí son muy importantes. ¿Por qué? Porque ahí ya no importa el costo, sino el beneficio que obtenemos. ¿Y cuál es el principal beneficio del titanio? Su grandísima resistencia a la corrosión. ¿Dónde puede tener aplicaciones también el titanio? En cuestiones militares. ¿Por qué? Por su gran resistencia y bajo peso. Para los militares no les importa cuánto cuesta, ¿no? Sino que cumpla con ciertas características físicas que ellos demandan. No sé si está la idea con esto, como una primera introducción. Si ustedes tienen más dudas en términos generales, si tienen preguntas por ahí que no se han atrevido a hacerlas, pues este es el momento. Ustedes me dicen. A ver, Sanja Dueñas, por favor. A ver, ¿cómo va? Cianya. Cianya, perdón, Cianya. Discúlpeme. Cianya, sí, perdón. En este caso, en mecánica y para trabajar materiales, ¿nos podría dar un ejemplo de cómo utilizar los cerámicos? Puesto que estos no tienen grandes cantidades, bueno, grandes propiedades de deformación. A ver, el cerámico lo que resiste es compresión. Normalmente ustedes, regreso al punto de las líneas de alta tensión, es muy usual que el cerámico esté abajo y el cable arriba, ¿sí? ¿Por qué? Para aprovechar la mejor característica del cerámico, que es su resistencia a la compresión. Pero me van a decir también alguien, oiga, es que yo me fijé que en ocasiones el cable está colgado del cerámico. Muy bien, eso es normalmente cuando son secciones cortas, o sea, pequeñas longitudes. Ahí el problema es que el cerámico a tracción no soporta. O sea, ningún material frágil. El cerámico, ¿qué característica le podemos dar? Que falla de manera frágil. ¿Qué significa eso? Que se va a romper sin que tenga deformación previa prácticamente. Entonces, eso es un problema. Entonces, todo material cerámico va a trabajar siempre a compresión. Permítanme un segundo, por favor, aquí, que luego hay ruidos externos. Muy bien. Entonces, los cerámicos tienen alta resistencia a la compresión, alta resistencia vamos a decir, al paso de la corriente eléctrica, y tienen una gran capacidad de aislamiento térmico. Entonces, ¿dónde se usan en ingeniería mecánica? En los hornos. O sea, en un horno, yo voy a usar cerámicos para recubrirlo. ¿Por qué? Porque tiene una gran capacidad de aislamiento térmico, ¿sí? No sé si está la idea. Ahora, a otras aplicaciones en ingeniería mecánica, pues déjenme pensarle, porque ahí sí me quedé sin palabras ya. Le pienso y luego si tengo otra, ustedes me dicen. Entonces, levantó la mano, aparte de Cianya, Naomi y Aarón. Naomi, por favor. Sí. Estoy recordando qué refracción de carros, no me acuerdo qué era exactamente, pero tenía una pequeña parte de un cerámico para, pues, aislar. Entonces, no me acuerdo cuál es la parte. Estoy haciendo memoria, pero se utiliza está bien. En esa parte. Está bien, Naomi. A ver, qué bueno que me lo dice. Hablábamos hace rato de los cerámicos como aislantes. ¿En dónde tenemos corriente en el automóvil? Pues en el sistema eléctrico. ¿Y dónde tenemos corriente a altísimos voltajes? En las bujías, ¿no? Ah, sí, las bujías. Entonces la bujía, el cuerpo de la bujía es cerámico. Para aislar, vamos a decir, el conductor vamos a llamarla así, aislar el conductor del motor, ¿sí? Para que la chispa no empiece a saltar en otros lados y salte a donde tiene que ser, que es en el interior del cilindro. Entonces, en las bujías, ahí tenemos cerámico y normalmente es alúmina también el que se usa. Es muy común la alúmina. La alúmina, ¿qué es? Es óxido de aluminio, ¿sí? Muy bien. Entonces, está Aarón, por favor.
Aarón Hernández. Sí. Bueno, realmente no tenía ninguna duda. No sé por qué apareció eso. No se preocupe. Abigail Torres, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿hay alguien más que haya levantado la mano y que no? Ah, bueno, Eduardo Lascano, aquí está. Discúlpeme, no lo había visto. Eduardo. No, profesor, ya era desde hace rato. Ah, Pero bueno, ya. perdón. Es que luego, Gracias. como no los tengo todos aquí en pantalla. Una pregunta. No estoy. Dígame usted. Entonces, o sea, solamente es como aclaración. ¿El óxido de aluminio puede servir como aislante? Sirve perfectamente como aislante. El óxido de aluminio tiene muchas aplicaciones. Sirve como abrasivo y sirve como aislante. Ahí está otra aplicación de los cerámicos que a mí se me había pasado. Los cerámicos son muy duros normalmente, entonces sirven también como abrasivos. Entonces sirven para maquinar, para desbastar las piezas, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien. ¿Podemos avanzar en el tema? ¿Sí? Yo sé que Alejandro Medina, por ahí lo tengo como que levantó la... ¿Es Alejandro o es...? Soy yo, profesor, pero no, tampoco levanté la mano. ¿No? Perdón, discúlpeme. Es Cianya Dueñas. Espero que ahora sí lo haya pronunciado bien. ¿Ya era la pregunta o tiene usted otra pregunta, Cianya? No, ya. Gracias, profe. Sí, muy bien, entonces voy a ponerlo aquí que ya. Perfecto. Entonces vamos a hablar rápidamente de los materiales. No es nuestro curso de materiales, pero necesito que tengas cierta idea de los materiales porque en mecánica de sólidos estamos usando materiales. Entonces, que ustedes conceptualicen sus propiedades. Lo primero que vamos a hablar es de acero. Me voy a ir muy rápido, ¿sí? Vamos a hablar muy poquito de fundiciones, unos cuantos minutos. Vamos a hablar de otros metales también, unos pocos minutos. Polímeros que en todas las áreas, no me importa si son industriales, mecánicos, mecatrónicos, los polímeros tienen importancia fundamental y los compuestos. Entonces, de todos vamos a hablar un poquito. Muy bien. Pues, primero, los metales, no es lo más usual. Los cerámicos ya vimos algunas posibilidades. Hay materiales poliméricos que son de origen natural o que son de origen artificial. En México, por ejemplo, la madera no es tan importante porque casi no hay madera. Pero en Europa, donde tienen grandes bosques, la madera sí es un material constructivo. No tanto para ingeniería mecánica, sino simplemente podría ser más para ingeniería civil. ¿Sí? Muy bien. Luego, pues hay otros materiales que pertenecen a estos campos, como serían los vidrios, etcétera. Cuando hablamos de un metal, de un vidrio, lo que estamos hablando es un metal sin estructura cristalina. La combinación de estos nos da los compuestos. Entonces, pues de esto es de lo que tenemos que hablar. Metales, cerámicos, polímeros y compuestos. Muy bien. Si hablamos de metales, vamos a hablar de dos grandes grupos, ferrosos y no ferrosos. Los ferrosos, pues su base es el hierro y son los más comunes. Y de esos más comunes, los más comunes son los aceros. Existen un montón de tipos de acero. Al carbono, que son los más baratos, grado maquinaria, grado herramienta, inoxidables, etcétera. Luego están las fundiciones, que son aleaciones hierro, carbono, silicio. ¿Cuál es su ventaja? Son los materiales más baratos que existen. Entonces, algunas piezas en el automóvil son de fundición gris, ¿sí? Cada vez menos porque es pesado. Antes los motores, el bloque del motor era de fundición gris, actualmente es de aluminio, porque es más ligero el aluminio que la fundición. Muy bien. No ferrosos, pues tenemos un montón de materiales. Creo que aquí fundamentalmente para este curso me interesan las aleaciones de aluminio, las aleaciones de titanio y las aleaciones de magnesio. Pregunto a ustedes, no tiene nada que ver con el curso, pero ¿el oro tiene aplicación industrial? Bueno, aparte de la aplicación, vamos a decir, de joyería, aparte de la aplicación cosmética, no sé cómo llamarle, ¿tiene aplicación industrial? Sí, bueno, en varias computadoras, bueno, de las que son de PC grandes, abres el CPU y tienen varias como partes de oro. A ver, el oro es en la computadora. ¿Ustedes por qué creen que los chinos importan las computadoras viejas y las muelen y luego les hacen un montón de procesos? Porque están reciclando materiales como el oro, ¿sí? El oro
no voy a decir que existen, que la computadora viene en centenares de gramos, pero sí hay oro en la computadora, como bien nos dice su compañera. Todo microcircuito, las terminales son de oro. En muchos elementos eléctricos, electrónicos, los contactos son de oro. ¿Por qué? Porque el oro es el que tiene la mejor conductividad. Entonces no hay vicios, no se pierde la señal, ¿sí? No hay pérdidas de señal. Entonces, ¿el oro es usual? Sí, muy usual. ¿Pero qué tanto se va a usar? Pues cantidades pequeñísimas, ¿sí? Insisto, si cortamos un microchip, los conectores, que son alambres delgaditos, pero yo creo que más delgados del cabello, son de oro. Pero ¿cuánto puede haber de ese metal en una computadora? Seguramente habrá una décima de gramo a lo mucho. Sin embargo, si ustedes toman miles de computadoras ya que no sirven, los CPUs los muelen y luego reprocesan eso, pueden encontrar metales pueden recuperar metales como el oro. No sé si con eso está la respuesta de su compañera. ¿Sí? Muy bien. Entonces sí tiene aplicaciones industriales debido a su alta conductividad eléctrica y a su nula oxidación, a su nula tendencia a formar óxidos en contacto con la atmósfera. Muy bien. Bueno, los polímeros, pues lo más común son los plásticos y los hules. Para nosotros como ingenieros, tanto los plásticos como los hules tienen aplicación, o sea, no importa el área en la que estemos, tienen aplicación. Y pues, ¿de qué dependen en general los polímeros? ¿Cuál es su gran inconveniente? Su baja temperatura de servicio. En general, los polímeros tienen que trabajar a temperatura ambiente o muy cercanas al ambiente. ¿Y cuál es la siguiente inconveniente de los polímeros? Su baja resistencia mecánica y baja rigidez. Los cerámicos, ¿por qué los usamos? Los usamos como abrasivos, los usamos como aislantes eléctricos, los usamos como aislantes térmicos, ¿sí? Y en un montón más de aplicaciones de acuerdo al tipo de cerámico que estamos manejando. Entonces, también en la computadora va a haber cerámico, sí. Pues el sustrato del chip o la base del chip es un cerámico. Entonces, bueno, ahí tenemos un montón de aplicaciones. Los compuestos, pues cada vez les encontramos más aplicaciones considerando sus altas propiedades mecánicas, ¿sí? Sus elevadas propiedades mecánicas. Muy bien, muy bien. Entonces, hasta ahí creo que más o menos vamos caminando. Si hay alguna duda, alguien me dice, ¿sí? Muy bien. Entonces, a final de cuentas, no importa si es cerámico, si es polímero, si es metal o si es compuesto, desde la perspectiva del curso, estos materiales deben de tener ciertas propiedades mecánicas para garantizar que cubren esas propiedades mecánicas. Todo material va a estar referido a normas. Lo más usual son las normas ASTM, del American Society for Testing Materials, pues, lo más común. Pero también para algunos casos podemos usar normas API, que serían del Instituto Americano del Petróleo, normas mexicanas que, bueno, si bien siempre tenemos que hacer referencia, en realidad las normas mexicanas son copias, traducciones prácticamente de normas americanas, ¿no? Entonces, todos esos letras que están ahí, pues, ¿qué representan? Representan diferentes entidades normalizadoras. Las AFNOR me parece que son francesas, las DIN son alemanas, las AISI son americanas, etcétera, etcétera, etcétera. Y depende en qué empresa trabajemos o de dónde vamos a traer los productos, pues tenemos nosotros que ver que estos cumplan con determinadas normas, con determinada normatividad, ¿sí? Muy bien, a nosotros ¿qué nos interesa en este curso? Propiedades mecánicas. Entonces, normalmente me voy a referir a los materiales a través de sus normas API o ASTM. A ustedes en su curso de materiales, en el caso de aceros, van a usar mucho las normas AISI, pero estas lo que indican, lo que garantizan es composición mecánica. El curso que estamos tomando es una base para diseño. Entonces, ¿qué nos interesan? Las propiedades mecánicas, ¿sí? Muy bien. Aquí cuando ven la estructura que tengo ahí, me dicen, es que no soy ingeniero civil. Yo lo sé,
pero de todas maneras tenemos que entender en el acero como un elemento estructural, un material estructural. Pero también de acero o de fundiciones hacemos una gran cantidad de piezas de los automóviles, de los camiones, etcétera. ¿Cuál es la tendencia actual? A ver, estamos ahorita haciendo un cambio, digamos, generacional en la tecnología de los automóviles o de todos los vehículos de transporte. Estamos pasando, o en vías de pasar, de vehículos de combustión a vehículos eléctricos. ¿Cuál sería la primera tendencia que ustedes, o lo primero que ustedes solicitarían si van a construir un vehículo eléctrico? ¿Qué es lo primero que le pedirían a los diseñadores? ¿Qué propiedad? ¿Quién me dice? Que así va toda la parte externa del vehículo fuera de un material aislante, porque si no, pues Bueno, las componentes que van en contacto con toda la parte de conductores sí tienen que ser aislantes. Pero aquí hay otra cosa, a ver. Vamos a pensarlo así desapasionadamente. ¿Cuánto pesa un auto común y corriente, el que ustedes quieran? ¿Un Jetta, un Golf? A ver, Ernesto Ceja. Adelante, por favor. Ernesto. Sí, bueno, como estaba comentando eso del peso, ¿no? Por lo mismo que es eléctrico, tiene que ser más ligero, ¿no? Para tener más potencia porque si no se utilizaría mucha energía para... Así es, ese es el punto al que iba. Ustedes piensen en un auto de los años 80, pesaba 2 toneladas, 2 toneladas y media. De 40 años para acá se redujo el peso del auto casi a la mitad o en un 40%, ¿sí? Pero actualmente, ¿qué usamos mucho? Usamos mucho plásticos, por ejemplo, o aluminio, o cosas por el estilo. O sea, muchas piezas de acero y de materiales ferrosos se sustituyeron por aluminio o plásticos, ¿sí? Con eso se redujo el peso. Pero ahora con los autos eléctricos tenemos todavía que trabajar más en eso. Un camión de carga, ¿cuánto creen que pesa en vacío? ¿Alguna idea? Unas 3 o 5 toneladas o más. Más de 5 toneladas. Un camión de solamente 2 ejes les pesa fácilmente 6, 7 toneladas. O sea, 5 toneladas no está usted tan lejos. Depende el tipo de vamos a decir, la carrocería que traiga, pero estamos hablando de 6 toneladas para arriba. Entonces, el camión va a cargar, por ejemplo, 10 toneladas o 12 toneladas, pero está también acarreando 6 toneladas, que es el propio peso del auto, del camión. Entonces, ¿cuál es la tendencia en vehículos pesados? A la fecha, en los vehículos pesados, lo que se usa son ferrosos, aceros. ¿Cuál es la tendencia? Pues a usar no ferrosos. Es lo que, lo que se está trabajando, lo que están trabajando las universidades, lo que están trabajando los grandes corporativos, es sustituir piezas de acero o piezas de fundición por piezas de aluminio o piezas de magnesio. No sé si con eso está la idea, ¿sí? Muy bien. Siguiendo aquí con las diapositivas, en los materiales ferrosos quedamos que tenemos 2 tipos. Los aceros, que pueden ser normalmente para conformado, o sea, son piezas forjadas, piezas que van laminadas, cosas por el estilo, van troqueladas, etcétera. Algunas piezas, muy pocas, solamente en grandes componentes mecánicos son fundidas. Y también tenemos en los aceros, bueno, los aceros son aleaciones hierro-carbono con menos del 2% de carbono. Son aleaciones hierro-carbono con bajo contenido de carbono. Y las fundiciones tienen del 2 al 3.5 normalmente. Aquí está del 3 al 4. Está bien, del 3 al 4% de carbono. O sea, normalmente una fundición tiene alrededor de 3.5 de carbono y vamos, cantidades de silicio que pueden ir entre 0.6 y 1.5, 2%. ¿Sí? Muy bien. Para hablar de los aceros y las fundiciones tenemos que ver un diagrama como estos. A ver, dígame usted. El que haya levantado la mano no lo tengo aquí. ¿No hay ningún comentario? ¿No? Dígame. Por favor. ¿Comentarios no? Bueno. Lo que tenemos aquí es un diagrama ¿de quién? De contenido de carbono en el eje X y temperatura en el eje Y.
Para los que llevaron ya su curso de materiales, esto es conocido. Para los que no, que son la mayoría, esto es un diagrama de fases, ¿sí? Entonces nos dice qué fases hay presentes en un material cuando lo calentamos o cuando modificamos su composición. Entonces, aquí vemos que en el diagrama hierro-carbono, más o menos, ¿sí?, al 2%, tenemos este punto que está marcado con una E. Entonces, todo acero, vamos a decir, siempre, o al calentarse todo acero, va a pasar de su estructura a temperatura ambiente, que es de ferrita más perlita, a una estructura de austenita. Y de ahí puede ya pasar a la parte de líquido. Se va a empezar a fundir. ¿Sí? Tenemos aquí la zona en amarillo, es líquido más sólido. Muy bien. Una fundición, desde el punto de vista de este diagrama de equilibrio, se caracteriza hasta del punto E hacia la derecha. Se caracteriza porque siempre termina su solidificación con una reacción que se le llama, una transformación que se le llama eutéctica, ¿sí? En este caso, vamos a llamarla así, termina su solidificación en una transformación donde el líquido, como si fuera un material puro, se transforma a temperatura constante en un sólido, o sea, solidifica sin tener un intervalo de temperaturas de solidificación, sino es a temperatura constante, como el agua, como un elemento puro, como un compuesto puro, ¿sí? Entonces, este diagrama lo que nos dice es que hay diferentes estructuras en un material ferroso, y dependiendo de esas estructuras son las propiedades que vamos a tener, ¿sí? Muy bien, si queremos endurecer un acero, hacemos algo que se le llama temple. Entonces, lo calentamos de la temperatura ambiente hasta que se transforma sus microconstituyentes en austenita y luego lo enfriamos rápidamente. Al enfriarlo rápidamente, el material queda con muchos esfuerzos acumulados o asimilados al interior y macroscópicamente lo que corresponde es que el material se endurece, por ejemplo. Muy bien. Bueno, esto de los aceros de estructuras ya hemos quedado, ya lo hemos estado comentando. Nos interesan más aplicaciones del acero como estas, ¿no? En este caso, ¿le ponemos cualquier acero para hacer la carrocería de un auto? No. Necesitamos un acero que se deforme mucho, que acumule mucha energía para deformarse, ¿sí? Una vez que es aplicadas cargas por arriba de su resistencia. ¿Para qué? Habíamos dicho que para que se deforme esta estructura y absorba la mayor cantidad de energía cinética en un impacto. Muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos, en donde habla de piezas forjadas, tenemos algo que se puede reconocer como un cigüeñal. ¿Por qué haríamos un cigüeñal de un material ferroso? Piensen ustedes, acá está sometido un cigüeñal a un momento de torsión muy elevado. Y este momento lo tiene que soportar durante un periodo de vida muy grande. Entonces necesitamos una altísima resistencia. Por eso hacemos la pieza forjada y la hacemos de acero. Muy bien. Tubo de acero inoxidable. Bueno, si queremos que no se contamine, por ejemplo, algo que estamos nosotros procesando, puede ser un alimento, entonces, ¿cómo lo vamos mandando de un lugar a otro en la planta? Pues con tuberías de acero inoxidable, para evitar que se contamine. Muy bien, en este curso vamos a hacer muchas cuestiones que tienen que ver con resistencia estructural. Entonces, para hablar de resistencia estructural tenemos que hablar de perfiles estructurales. Los perfiles estructurales son vigas y, que es como la que tenemos aquí a la izquierda donde está el cursor, donde tengo el cursor. Luego tengo vigas tipo canal, tengo ángulos y tengo tubulares, en este caso un tubular rectangular. Y luego tengo perfiles o canales que también se usan mucho estos en herrería, ¿sí? Muy bien. En una viga tipo canal, ¿cuáles son sus propiedades fundamentales? Algo que ya hablamos, el momento de inercia. El momento de inercia con respecto al eje X y el momento de inercia con respecto al eje Y. ¿Qué nos dan? La resistencia a que la viga se doble por efecto de una carga.
En esta viga tipo C o tipo canal, ¿qué partes vamos a reconocer? El patín, ¿sí? Es la parte de abajo, o sea, la parte, llamémosle ahorita horizontal, de acuerdo a cómo estamos viendo la figura. El alma, que es la que tiene la mayor longitud, la mayor dimensión. ¿Y qué otro parámetro nos interesa? El espesor y el peso. A final de cuentas, nosotros necesitamos diseñar con estructuras que soporten las cargas y que tengan el mínimo peso, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí está, ¿no? Aquí están las propiedades, espesores, longitudes de patín, o sea, la altura, la longitud del patín, la longitud del patín, la longitud del alma o altura, momentos de inercia, etcétera, ¿sí? Muy bien. Entonces, muchas veces vamos a hacer esto. Una viga tipo canal o tipo C, la vamos a soldar con otra viga, ¿para qué? Para aumentar su momento de inercia, para aumentar su resistencia a deformarse. Muy bien. Vigas tipo I, normalmente las voy a referir a estas vigas tipo I como tipo perfiles W, donde el patín, o sea, esta zona aquí de la patita de la viga, son anchas, o vigas S o estándar. Entonces, en las vigas tipo I hay W, que son de alta resistencia o de mayor resistencia para tener un patín ancho, y las S que son estándar, es como se conocen comercialmente, ¿sí? Muy bien. Entonces vemos una viga tipo I. ¿Qué parámetros nos interesan? El patín, que es la parte más corta. Entonces nos interesa el ancho. ¿Qué nos interesa también? El alma. Los espesores de estos, desde luego. La altura de la viga. ¿Qué nos interesa también? El peso, ¿sí? Y desde luego los momentos de inercia. Entonces, ¿cómo aparecen estos elementos? ¿Cómo se describen? ¿Cómo ustedes lo pedirían si necesitan mandarlo comprar? Pues vamos a tener una viga W1426 o 14 por 26. Es una viga de patín ancho con una altura de 14 pulgadas, en realidad son 13.9, y un peso de 26 libras pie. No sé si está la idea. O sea, los datos con los cuales se especifican los elementos estructurales tienen que ver con sus dimensiones y con su peso. ¿Hasta ahí estamos bien? Por ejemplo, ustedes le dicen, como ya en su empresa no se acostumbra a trabajar nada en sistema inglés, ustedes le dicen a la gente de compras que necesitan una viga W o una viga tipo I, para que a lo mejor, una viga tipo I de patín ancho, que sería la viga W, de 310 por 97. 310 es la altura y 97 es el peso. Entonces, la altura en realidad no son 310, son 307. Y su peso son 97 kilogramos metro. Es una viga bastante robusta, digámoslo así. Entonces, podemos, en vigas tipo I, pueden ser W o pueden ser S. Primer dato que representa altura. Segundo dato que representa peso. En este caso en sistema inglés. En este caso en sistema métrico. ¿Sí? ¿Qué datos van a encontrar ya en tablas? Ya esto va a aparecer en las tablas que yo les voy a dar para el curso, pero va a aparecer también en la literatura. Ustedes entran a internet y buscan propiedades de vigas de acero y van a aparecer tablas con los siguientes datos. El área, el espesor, cuáles son, vamos a decir, el espesor del patín, la altura del patín, la altura yo diría del patín, el momento de inercia con respecto a X y Y algo que ahorita no me voy a meter, que es el módulo de sección, que también nos va a servir posteriormente para los cálculos. ¿Sí? Muy bien. Ustedes me detienen. Dígame. ¿La W y la S qué significan? Nada más, me regreso, nada más, ¿qué tan ancha es esta parte? ¿Sí? ¿Cuáles son las dimensiones? W y S hablan de una viga como esta. ¿Cómo le llamamos esta viga? Viga tipo I, ¿sí? Pero esa viga tipo I puede tener más ancha esta parte, la patita la puede tener, o la pata la puede tener
de mayor dimensión, ¿sí? Entonces, si la tiene de mayor dimensión, es una viga W, ¿sí? O puede tener, vamos a decir, ser nominal o ser estándar, y entonces usamos la S, ¿sí? Normalmente yo diría que con que ustedes hablen de viga tipo I, queda claro el tipo de viga, y lo siguiente sería la altura y el ancho. No, ustedes pueden decir, oye, es que de acuerdo a mis cálculos, a mí me salió que yo necesito una viga con una altura de 300 milímetros y no hay ninguna de 300 milímetros, no. O sea, tenemos que considerar, para resolver un problema, tenemos que considerar lo que existe comercialmente, ¿sí? Ustedes le piden a la gente de compras un producto que no existe, lo van a volver loco, ¿no? Entonces, para esto, para adquirir perfiles o para manejar perfiles o para diseñar con base en perfiles, tenemos que manejar valores nominales, perfiles nominales. Entonces, W y S, ¿qué representan? ¿Cuánto tiene de ancho la pata de la viga? No sé si está la respuesta. Sí, gracias. Muy bien, Aarón, gracias a usted. Profesor, entonces, dígame usted. perdón, tipo I y W ¿es lo mismo? Es lo mismo, nada más la W es un subconjunto de la cis, la S es un subconjunto de la cis, S más W nos dan el conjunto total de la cis. No sé si de esa manera lo podemos ver de forma simple, ¿sí? Sí, gracias. Muy bien, Eduardo. Muy bien. Entonces, muy bien. Esos perfiles que vemos aquí en la figura se usan también. Estructuralmente tienen aplicaciones. Normalmente cuando las cargas son pequeñas. Cuando las cargas son importantes, son vigas tipo canal o vigas tipo I. Ahorita les pido que recuerden un poco, todos conocen el edificio de la CIA, ¿no? Que es si llevamos la nomenclatura, es el X. Sí. El edificio de CIA está hecho con puro acero, no es un edificio construido en concreto, como son la mayoría de los edificios de Ciudad Universitaria. Es un edificio de estructura de acero. ¿Qué tipo de perfil se usa en ese edificio? ¿Recuerdan ustedes? ¿No? ¿Nunca se han fijado? Son puras vigas sí, de diferentes dimensiones, pero son puras vigas sí. Entonces, estructuralmente, lo más usual son las vigas sí. Esa sería la respuesta. Para cargas pequeñas, cuando ustedes el peso que van a soportar no es tan alto, las fuerzas que van a soportar no son tan altas, usan este tipo de perfiles. En estos perfiles, ¿cuál es lo importante? Lo importante es el espesor, que se puede dar como una medida en milésimas de pulgada o en milímetros, o se puede dar por calibres. Entonces, ustedes van a la ferretería y piden un tubular cuadrado de 2 pulgadas calibre 12. No sé si está la idea. O sea, 2 pulgadas es cuánto vale el lado del tubular y el calibre es el espesor del tubular, ¿sí? Si no llegan y lo piden así, pues, oiga, es que yo necesito un perfil, pues no sé, cuadrado, pero lo primero que les van a decir, ¿qué calibre? Oiga, ¿qué calibres tiene, no? Pero el calibre que es, representa espesor, ¿sí? Entonces, puedo yo un tubular indicarlo así, 4 por 2, 4 de ancho, 2 de altura, 1/4 de espesor, ¿sí? O podría ser 4 por 2, calibre, insisto, 10, que sería más delgado que esto. Muy bien. Como ingenieros también luego se necesita usar tubos, pero no tubos para transferir un fluido, sino tubos como elementos mecánicos. Entonces, para nosotros tubo es tubo nada más, o sea, no hay un término en español que nos diferencie si lo vamos a usar como para que fluya transportar un fluido o lo vamos a usar como elemento mecánico. En inglés sí hay diferencia, ¿sí? En inglés lo que tenemos es pipe, y pipe lo indicamos como calibres, o sea, calibre hay de calibre 80, calibre 40, pues vamos, eso nos indica el espesor del tubo, ¿sí? Profesor. No son calibres, son cédulas, perdón. Y, perdón, ahorita le respondo a Eduardo, me parece. Sí, gracias. Y desde la perspectiva de aplicación mecánica, lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, pipe es
conducción de fluidos. Y tube es aplicación mecánica. Ahora sí, Eduardo. Profesor, entonces, a un perfil en sí, ¿qué es un perfil? Un perfil estructural. Un perfil estructural es un elemento, vamos a decir, normalmente de sección cerrada, como los que vemos aquí, cuya finalidad es transmitir fuerza, transmitir cargas, transmitir momentos, ¿sí? Momentos torsionales o momentos flectores. Esa sería normalmente momentos flectores, soportar momentos flectores, ¿sí? Entonces, un perfil puede tener muy diferentes geometrías. Por eso es que luego decimos, oiga, quiero un tubular cuadrado. Ah, chihuahua, como que eso me rompe toda lo que yo sabía hasta el día de hoy. Los tubulares para mí son circulares. Bueno, pues si llegan a la ferretería y le dicen, oiga, quiero un tubular cuadrado, les entiende el de la ferretería. Quiero un tubular cuadrado de 4x2, calibre 10, calibre 8, calibre 12 o de 1/4 de espesor, como está aquí en esta diapositiva. No sé si está la idea. Entonces, estos son, siempre hablamos de perfiles, son esto, y hay un caso muy particular. Hay unos perfiles que se usan en ventanería que no son cerrados, como estos que están aquí, ¿sí? Si ustedes, la ventanería actualmente se hace de aluminio y son piezas extruidas. La ventanería antigua se hacía con perfiles de acero, que son láminas dobladas, nada más. Esto es un pedazo de lámina que se dobló para tener cierta geometría. Con eso se hacía toda la herrería hace 20, 30, 40 años. Actualmente, si ustedes en el baño no van a poner una herrería que sea de acero, porque se va a podrir inmediatamente. En el baño, la herrería, ¿de qué material está hecha? Está hecha de aluminio, por ejemplo, ¿no? Que normalmente pueden ser perfiles abiertos o perfiles cerrados. Muy bien. Entonces, podemos tener lo más usual que vamos a usar en este curso, lo usual para este curso van a ser perfiles de sección, vamos a ir perfiles cerrados como estos, ¿sí? Pueden ser de cualquier geometría o pueden ser de geometría circular. Si son de geometría circular les vamos a llamar pipe, ¿sí? Y en un pipe, ¿qué nos interesa? Nos interesa o le referimos con respecto a su diámetro, ¿sí? Entonces vamos a decir, quiero un tubo de 4 pulgadas y el tubo de 4 pulgadas va a tener un diámetro exterior de 4,5 pulgadas y un diámetro interior más o menos, para motivos prácticos van a ser 4 pulgadas, 4.026 pulgadas. No sé si estamos de acuerdo, ¿sí? Muy bien. Entonces, tenemos tubo de 5 pulgadas de diámetro exterior. En este caso estamos hablando de aplicación estructural. La otra era para conducción de fluidos. Tengo un perfil estructural de acero, que es un tubo. Lo pido de 5 pulgadas. ¿Cuánto va a tener? 5 de diámetro, ¿sí? Y un espesor de 220 milésimas. 5 de diámetro exterior, 4,560 de diámetro interior y un espesor de pared de 220. ¿Qué propiedades nos van a dar en este tubo en tablas? Sus momentos de inercia, su peso, su momento polar de inercia, que es lo que normalmente necesitamos como elementos de cálculo para facilitarnos el cálculo con ese componente estructural. Muy bien. Es lo que veíamos, hay otros perfiles. Normalmente estos son para cargas menores. Y normalmente, ¿qué son? Es lámina doblada, simplemente. En algunas ocasiones lámina doblada y soldada. Muy bien. Aplicaciones estructurales. El acero, ¿cómo puede estar? Trabajando a tracción, son los cables en este puente, o también pudiera trabajar a compresión. Por ejemplo, aquí todo lo que es el perfil que lleva el puente son elementos estructurales de acero. Entonces, acero trabaja a compresión y a tracción. Pero, por ejemplo, aquí también es una diferente vista. Cables de acero, el cable que va a estar sometido a tracción. ¿Esa tracción a dónde se transmite? Aquí a la piedra, en donde está anclado todos los cables que soportan a la estructura. En realidad, esta sección de acá tiene un gran momento de inercia para que no se flexione. Pero en realidad, ¿quién la está soportando? La está soportando el cable de acero, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una serie de cables que van soportando secciones del puente en particular
y el cable, los cables principales, el grueso que va acá arriba, pues es el que se lleva toda la carga. Esa carga, ¿dónde se transmite? A estas estructuras verticales y de ahí se va a la cimentación. Y parte de esa carga también, como la vemos, como tracción, que va a tener que soportarse a los extremos del tubo. O sea, realmente a los extremos del puente, perdón. Realmente el puente está soportado por cables a sus extremos. No sé si está la idea ahí de cómo están trabajando los materiales. Ustedes me dicen. Una estructura totalmente diferente. Primero tenemos partes del puente que son materiales cerámicos, o sea, a final de cuentas, concreto. Lo que es en sí el puente es acero, básicamente, pero luego otras secciones del puente que son pura estructural de acero. ¿Por qué la forma tan particular? Para darle un gran momento de inercia, una gran rigidez a la estructura. A final de cuentas, esto va a soportar un tren para el cruce de un río, entonces necesitamos una gran rigidez, no solamente que soporte, sino que no se deforme, vamos, que se deforme de manera mínima durante el paso del tren. Muy bien. Aquí, ¿cómo está trabajando esto? Esto se parece al puente del principal, ¿no? Los elementos que vemos verticales, ¿de qué pueden ser? Pueden ser de acero. Los elementos que vemos, este arco, ¿de qué puede ser? Puede ser acero o más fácil, concreto. ¿Esto qué está transmitiendo? Esto está transmitiendo compresión, está transmitiendo las cargas. ¿Cómo compresión? ¿Hacia dónde? Hacia los apoyos. A final de cuentas, todo el peso del puente, ¿en dónde se debe de ir? Se debe de transmitir aquí, en donde están los apoyos del arco, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tengo ningún apoyo aquí en el medio. Entonces, todo tiene que quedar ahí, más los apoyos iniciales que son básicamente de piedra o concreto que representan las dos orillas del puente. Entonces, queda la idea de cómo trabajan los materiales ahí, que ustedes me dicen. ¿Sí? Sí, así es. Sí. Un puente muy moderno, no lo veo tanto para vehículos, sino básicamente peatonal. En realidad, ¿el puente dónde está colgado? El puente está colgado de este arco metálico que vemos aquí, donde está marcando el cursor. ¿Qué lo está soportando? Los cables. Arquitectónicamente está muy bonito. Desde el punto de vista de la ingeniería estructural es un reto, porque en realidad estamos colgando el puente a esto. Entonces, fíjense la rigidez que debe de tener este arco, ya que las fuerzas lo están jalando hacia un lado y a final de cuentas debe de soportar eso y transmitir las cargas ¿a dónde? Hacia la cimentación aquí en sus extremos. Muy bien. El acero también lo usamos estructuralmente en forma de varilla. En las varillas, ya sé que no somos ingenieros civiles, pero este es breviario cultural, las varillas vienen por resistencia mecánica. Hay varillas de 42, varillas de 50 y varillas de 60, que son kilogramos por milímetro cuadrado. Las varillas luego hay que soldarlas unas con otras. No siempre se ensamblan nada más doblando, sino muchas veces hay que soldar. Entonces se requiere que tengan un mínimo contenido de carbono para que se puedan soldar sin ningún problema. Muy bien. Pasado este punto, yo diría que tenemos que mencionar un poco lo que son las designaciones del American Institute for Steel and Iron, el Instituto Americano de Hierro y Acero. Este nos indica los aceros, los diferentes tipos de aceros, en función con 4 dígitos. Los 2 primeros dígitos indican familia y los 2 últimos dígitos indican contenido de carbono. Entonces, si ahorita alguien ya les dice, oye, es un acero 1090, pues sabemos que es un acero con 0.9% de carbono. Permítanme un segundo en lo que pasa aquí el ruido. Profesor. Dígame. La cantidad de carbono, si no mal recuerdo, tiene que ver con la resistencia, ¿no? Que igual sí, exactamente. Mayor carbono, mayor resistencia. Okay. ¿Sí? Entonces, un acero 1045 tiene, en términos generales, menor resistencia que un 1060 y a su vez
que un 1090. Entonces, carbono tiene que ver con resistencia y también tiene que ver con las posibilidades para que se pueda templar. Permítanme un segundo porque... Perdón, vamos a terminar ya porque parece que, que los perros de por aquí ya no nos quieren dejar trabajar. Entonces nada más termino con esto, ya no los aburro más. Lo que está ahí son las designaciones para los aceros. Los últimos 2 dígitos indican el contenido de carbono en décimas por ciento. O sea, un 1006 tiene 0.06% de carbono. Vamos a decir, un 4140 tiene 0.4% de contenido de carbono. Los 2 primeros dígitos lo que nos indican es la familia, el tipo de acero. Los más usuales para nuestro curso van a ser los 10, los 41 y pues párenle de contar, los 10 y los 41. Muy bien. No quiero aburrirlos más, ya es necesario que tomemos todos un descanso. Lo dejamos aquí. ¿Hay alguna duda antes de terminar? No, profe. No, ¿No? profe. Gracias. Bueno, Una pregunta, ¿la diapositiva la vas a subir a la plataforma? Sí, mira, ya les pedí a la persona, a una de las personas que colabora conmigo en el curso, uno de los profesores que colabora conmigo en el curso, y quedaron que ya la iban a subir. Es probable que el día de hoy ya estén en materias AOP. Voy a ver si también en Classroom. ¿Ya están? Sí. Muy bien. Voy a ver si en Classroom también las puedo subir, pero chéquenlos ahí en materias AOP, por favor. ¿Sí? Gracias. Y las clases grabadas, ¿dónde las va a subir, profe? Sí, profe, ¿las clases dónde las sube? Todavía es lo que estoy viendo, a ver cómo las voy a subir. Todavía no lo tengo definido. ¿Sí? Eso espero la próxima semana ya respondérselos. ¿Sí? Todavía ando viendo cómo subir. Ando aprendiendo esa parte. ¿Sí? Muy bien. Entonces, voy aquí a detener.